En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo los bendigo. En este momento, amados hermanos, y espero que reciban este testimonio en gran bendición y para salvación y vida eterna en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban saludos desde Mérida, Venezuela. Yo conocí a nuestro Señor Jesucristo en Miami, Florida, Estados Unidos. Hace aproximadamente 10 años, cuando me hablaron por primera vez del Señor, aunque allí no lo recibí como mi único y verdadero Salvador, pues estaba muy confundida en ese momento, a pesar de que mi amiga, la que me habló del Señor por primera vez, pero también yo vi el testimonio, todo lo que vivía en su casa, de la manera como el Señor había cambiado la vida de ella, de sus hijos y de su esposo, siendo él también japonés. Había una gran bendición en esa casa, en esa familia, una gran paz, un respeto, obediencia y amor de padre a hijo, de hijo a padre, y también entre su esposo. También pude ver hasta aún las finanzas de sus vidas habían cambiado completamente, habían mejorado grandemente. Yo quise eso para mi familia, pero en ese momento, a pesar de que el Señor utilizó a mi amiga para que me ayudara y me salvara prácticamente, porque estaba en peligro de muerte en ese momento, sin embargo, no lo recibí, pues estaba muy confundida. Yo pertenecía a una secta de los supuestos maestros ascendidos de Montana, Saint Germain, de la nueva era. Hacía más de 12 años, y esta secta, que es una secta completamente muy engañosa y muy sutil, pues te enseñan también, toma la Biblia, la palabra de Dios, y la mezclan con sus enseñanzas y sus mentiras para hacerte creer que es de Dios, pero aquellos realmente son de espíritus inmundos, de muertos. Pues aquel maestro que era mi maestro en ese tiempo, Saint Germain, es un espíritu inmundo de muerto, el supuesto conde de Saint Germain o conde Drácula. Y así todos los maestros que están allí en aquellas enseñanzas, a los que ellos llaman maestros, como es el Buda, y todos aquellos que aparecen allí son personas que ya murieron, son espíritus de muerte. En esta secta había aprendido y había vivido bajo poderes que me había dado aquel maestro cuando tomó posesión de mí en mi casa, en una tarde. Yo lo vi como él, a través de un libro de metafísica, que también está unida con esta enseñanza y esta doctrina de la nueva era y comprensión positiva, que había dejado mi sobrina en mi casa. Yo tomé aquel libro, y en el momento que tomé aquel libro yo caí en mi cama
estaba sentada en mi cama, pero caí hacia atrás en un estado semi-inconsciente y el libro cayó sobre mi pecho. Comencé a sentir un enorme calor sobre mi pecho. Fue cuando vi a un hombre parado frente a mi cama. Era un hombre de una estatura no tan alta, con cabello castaño. Yo empecé a ver, él se sonreía, tenía un porte y una apariencia muy elegante y de una persona de la realeza. Él se sonreía permanentemente y en ese momento yo empecé a ver una luz de color morado violeta que entraba por mi cabeza y salía por mis pies. No sentía miedo, no sentía ningún calor ni dolor, me sentía todo lo contrario, muy bien. Después de allí, de esa posesión, mi vida cambió totalmente. No comía ya más animales, pues sentía el dolor de los animalitos, de la carne, el pollo, cualquier animal. Me convertí completamente en vegetariana. Después de esto empecé a tener poderes, vi como cuando yo pronunciaba con mi boca algo, no sucedía inmediatamente. Todo lo que yo pedía con mi boca sucedía. Comencé a tener una adicción muy fuerte por aquellos libros, no los dejaba de leer en ningún momento. Toda enfermedad, pues yo era una persona muy enferma, muy nerviosa y era adicta a los medicamentos, a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos. Esa desapareció completamente en mi vida, toda enfermedad, y empecé a tener poderes de todo tipo, hasta que el Señor me hizo el llamado fuertemente después que aquella amiga y aquella congregación a la que ella pertenece allá en Miami quedaron orando por mí y por toda mi familia. Me lleva a la ciudad de Mérida, donde me convierto a Cristo, recibo a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Mi hija también, luego después de mucha oración y de 5 años, mi hijo mayor también recibe a Cristo, se convierte y ahora le servimos a Cristo grande y poderosamente. Mi primer matrimonio, a raíz de aquella secta, sufrió un divorcio, pues yo me había casado por primera vez en Japón, bajo la cultura y bajo un matrimonio budista. Ahora quiero darles una breve explicación sobre estas enseñanzas y estas doctrinas que gravemente y con mucho dolor y tristeza y preocupación hemos visto las personas que hemos pertenecido y tenemos los conocimientos de estas enseñanzas de demonios, de mentiras, de engaños, y Dios ha puesto en mi corazón desde hace 8 años, el cual le sirvo a Cristo permanentemente, que sacara este testimonio y que lo llevara también a las iglesias cristianas evangélicas y también a los hermanos en Cristo, y aún aquellos que no son cristianos evangélicos, a todas aquellas religiones y a todas aquellas personas que comúnmente en el mundo, aún sin darse cuenta, aún sutilmente, están utilizando prácticas de estas enseñanzas, pues está metida en el diario vivir casi de cualquier persona, inclusive de personas muy sencillas, como amas de casa, obreros o personas de oficina. No necesariamente necesita ser una persona con conocimientos amplios de estas doctrinas espirituales de espíritus inmundos para ponerla en práctica, porque hoy en día es como una moda y vemos gravemente que aún hasta las iglesias cristianas evangélicas, lo digo por testimonio, porque yo me congregaba y conocía a Cristo y recibía a Cristo y me bauticé en una iglesia cristiana evangélica, que hoy en día con gran preocupación yo he visto cómo también han mezclado estas enseñanzas de la confesión positiva, sueña y ganarás al mundo,
de que niegues la realidad, como niegues si te estás sintiendo triste, niegues si tienes problemas en tu trabajo, confiese positivamente de que no es así. Si quieres obtener una casa, un carro, o quieres obtener ascensos en tu trabajo, en tu negocio, confiesa positivamente. Las iglesias, aún cristianas evangélicas, lo están utilizando. Esto no está en la Biblia. Estas enseñanzas no son de Dios. Claramente vemos que son doctrinas de demonios mezclados con la palabra de Dios, y esto es muy peligroso para la salvación, para la conversión, para el cristiano que tiene y debe caminar entera y completamente en la palabra de Dios, en la Biblia y sus enseñanzas, sin adulterar unas enseñanzas, como dice el Señor en su palabra, leche espiritual no adulterada, unas enseñanzas que son puras, limpias, y que así debe ser nuestra vestidura, sin mancha y sin arrugas, para entrar al reino de los cielos y poder lograr la salvación. Por eso Dios ha inquietado mi corazón, como sé que de muchos hermanos en Cristo, pastores, siervos de Dios y profetas, que el Señor ha inquietado su corazón para hablar esta gran verdad y aún denunciar y aún mostrar con testimonios reales, verdaderos, con testimonios de nuestras propias vidas, el cual estuvimos y conocemos estas enseñanzas y entendemos claramente, estuvimos atrapados allí y sabemos que hoy en día se están utilizando tristemente, aún, como le he dicho, por moda y diario vivir, aún en personas que ni siquiera nunca han leído la Biblia. Yo le ruego a mi Señor Jesucristo que este testimonio pueda llegar a esos corazones y que todo aquello que sea decreto, confesión positiva, declare o decrete con tu boca que se te dará, eso no viene de Dios, eso no viene de la palabra de Dios, de la Biblia, eso viene de enseñanza y doctrina de demonios, de muertos, que hoy en día se llama la nueva era, confesión positiva, metafísica, maestros ascendidos y todas estas doctrinas de aquellos que una vez estuvieron aquí en esta tierra y se hicieron pasar por poderosos con poderes sobrenaturales o mágicos, y que dominaban o aún todavía dominan a muchas naciones, a muchos pueblos, con aquello y estos engaños que sabemos que nunca van a llegar a tener el poder, ni nunca van a superar a nuestro Señor Jesucristo, ni a nuestro Dios, pues por supuesto Él es el único Señor de señores, Rey de reyes, el único y verdadero Dios, y siempre el Señor tiene en sus manos la victoria, siempre Él solo y únicamente tiene la salvación y la vida eterna. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén.